Nuestro adipómetro o Bodymetrics es el sistema de medición corporal de diagnóstico a través de una imagen ecográfica. La imagen la medimos con una sonda ultrasónica de una lectura de 6 a 10 centímetros y lo que nos permitirá es ver en tiempo real cómo se encuentra el tejido a esta profundidad, ya sea por celulitis, por adiposidad localizada, por líquido o por flacidez. Si nos fijamos bien en la pantalla de nuestro programa, veremos que la pantalla número primera y la pantalla segunda son introducciones de datos del cliente. Recordemos que los diagnósticos corporales hay unas mediciones estándar como el porcentaje de grasa, el índice de masa corporal, el porcentaje de tejido magro, etcétera, etcétera, que vienen por defecto cuando introduces la edad, el sexo, la altura y el peso del cliente. Y esto nos lo dará siempre esta primera pantalla. Recordemos que todos estos son datos informativos que nos tiene que facilitar el cliente. En la segunda pantalla, que es la pantalla de medida, es la pantalla que gracias a nuestra sonda ultrasónica podemos tomar las medidas exactas del porcentaje de grasa de varias zonas del cuerpo. Recordar que para tener un diagnóstico corporal completo, independientemente de la zona que vayamos a trabajar, es importante tener medidas de extremidades superiores, de zona central del cuerpo, del tronco y de extremidades inferiores. Y nos va a dar el porcentaje de grasa. ¿Qué nos permite esta pantalla? Tal y como vemos la imagen, es en cada parte del cuerpo unos puntos indicativos donde tendremos que aplicar la sonda, presionar y nos dará el dato en porcentaje de grasa. La pantalla número 3, que se llama Mi Salud, y la pantalla número 4, que es Tendencia, son los resultados de los datos que hemos introducido de este cliente, de su porcentaje de grasa, de su índice de masa corporal, de las medidas que hemos tomado con la sonda, absolutamente de todo. Nos lo dará en gráfico, nos lo dará a través de porcentajes, lo podemos tener impreso, lo podemos enviar impreso al cliente, lo podemos enviar por mail. Es un estudio completo de cómo se encuentra este cliente en el tiempo que hemos hecho este diagnóstico en toda su morfología. Las fechas y las horas automáticamente vienen por defecto. Aquí obtendríamos los gráficos del resultado de las mediciones que hemos hecho entre la pantalla número 1 y la pantalla número 2. Otro de los datos que nos permite es de las fotografías que hayamos hecho con el móvil o la cámara y previamente introducidas dentro del portátil, ir a capturarlas y tener un dato más de cómo es este cliente, que nos ofrece la fotografía, el campo visual donde vayamos a trabajar, y podremos tener la galería de todas las fotografías desde el primer día hasta el último día, comparando un antes y un después. Y finalmente tenemos la pantalla del escáner, que es la que nos va a permitir tomar la medición a través de la sonda ultrasónica de la zona que vayamos a tratar. Recordar que la profundidad de la sonda ultrasónica es de 6 a 10 centímetros. Por lo tanto, tengo una lectura completamente fiable de cómo está el tejido en esta zona. Vamos a hacer una prueba de lo que es tomar una imagen de una zona determinada del cuerpo. Para hacer la prueba y tomar una imagen ecográfica con nuestra sonda, la posicionaremos en la zona de trabajo, siempre lo haremos en la parte derecha, el movimiento del recorrido será muy lento, contaremos hasta 10 segundos, presionaremos el botón de nuestra sonda y automáticamente en nuestra pantalla nos irá sacando la lectura esta imagen ecográfica. Y si lo podemos ver es previamente la aplicación de gel conductor, presionamos el botón y deslizamos lentamente la sonda
por toda la zona que vayamos a tratar, que en este caso es el abdomen. Hemos finalizado la medición y aquí tenemos una lectura con una imagen ecográfica y un gráfico que dan muchísimas explicaciones. La lectura de una imagen ecográfica de entrada nos puede dar la sensación que es un poco difícil, pero no lo es. Lo explicamos muy bien en la formación. Hemos de tener en cuenta más de un valor. En una imagen ecográfica es importante tener en cuenta el color, ya sea blanco, ya sea azul, azul más oscuro o incluso tirando un poquito a negro, y sobre todo en qué punto de medida me encuentro estos tipos de colores, porque cuando después haga la comparativa de un antes y un después, me habrá cambiado todo, habrá cambiado tanto el color como las distancias en las que se encontraban en su momento tanto el estrato graso superficial como el profundo. La manera de hacer la lectura es ir a buscar una serie de limitaciones del estrato graso superficial, del estrato graso profundo y del músculo, teniendo en cuenta cómo son cada uno de estos tejidos. Si yo me voy a medir estructura, lo que podré tener es un cursor que avanzándolo hasta una zona determinada me marcará una estructura con la cual yo después haré la lectura. Vuelvo a presionar y delimito una serie de zonas con dos rayitas de color rojo. Lo que estoy delimitando es el estrato graso superficial, que está entre 0 y 4, el estrato graso profundo, que está entre 8 y 20, y lo que está por debajo del estrato graso profundo. Cuando yo a esta clienta le realice un tratamiento de ondas acústicas radiales, veremos automáticamente un después completamente diverso del inicio. ¿Qué valores hemos de tener en cuenta? Que la realización de una imagen ecográfica se hace en 10 segundos. El tratamiento de ondas acústicas radiales lo realizamos en 15 minutos y el después hacemos un tiempo de 10 segundos. Por lo tanto, en un tiempo muy corto podemos darle un valor a la clienta de cómo estaba su tejido antes de ser tratado y después de ser tratado. Esto es un instrumento comercial que os ayudará muchísimo a poder hacer ver a la clienta lo importante que es el tratamiento de ondas para su zona que más le molestaba y lo rápido que lo podemos hacer. Para buscar la comparativa del antes y el después, nos iríamos a, primero siempre guardaríamos esta imagen que es en galería de imágenes y después me iría a comparar imágenes. En el momento que voy a comparar imágenes, me sale un antes y un después de zonas. El después no lo tenemos todavía porque no lo hemos hecho y voy a capturar la imagen. En la pantalla de comparar imágenes tenemos dos imágenes completamente distintas. Una lleva la diferenciación de los estratos y la otra no. Esto es opcional, lo podemos hacer sí o no. ¿Qué nos va a permitir? Cuando tengamos las dos imágenes juntas, hacerle ver a la clienta cómo era su tejido antes y cómo está su tejido después. ¿Y qué cambios veremos? Veremos el color, que este blanco que tenemos aquí tan firme y tan serio a nivel de ser una línea completamente definida, veremos un después completamente fraccionado. Veremos que el estrato graso superficial ha disminuido porque las ondas trabajan muy rápido para el estrato graso superficial y después veremos que el graso profundo ha posicionado en el estrato graso superficial. Es decir, que veremos un cambio de color, una zona muy oxigenada y que los estratos grasos han disminuido en espesor. Cada zona del cuerpo y cada patología tiene distintas imágenes y completamente
diversas. Un líquido se diferencia de una manera, son colores muy intoxicados, muy oscuros, una grasita generalmente es un color muy blanco, una celulitis son bolitas blancas muy poco definidas, etcétera, etcétera. Cada zona y cada tejido presentan lecturas completamente distintas. Cuando nosotros hayamos hecho la primera lectura de la imagen ecográfica, le podemos hacer ver a la clienta cuál es su problema, porque lo estamos leyendo en profundidad. No es ni superficial ni solamente visual, es interno. Le podemos hacer ver si el problema que tiene es de encharcamiento de líquido, si el problema que tiene es de fibrosis, si el problema que tiene es de adiposidades muy compactas, por lo cual cada tipo de patología llevará un tratamiento y un protocolo completamente distinto. Esto nos ayudará a nosotras a seguir un tratamiento correcto sin equivocarnos y a la clienta de entender lo profesionales que llegamos a ser en el diagnóstico corporal.